Hola gente, hoy, más vale tarde que nunca, les traigo las reseñas de los libros que leí durante el mes de enero. Ya venimos promediando febrero, pero bueno, se hizo complicado este mes, pero acá vamos a ver las reseñas. Encima, enero fue un mes con muchas lecturas, libros muy interesantes. En total leí 11 libros, de los cuales 6 fueron en formato digital y 5 en formato físico. Así que bueno, ahora les voy a pasar a comentar un poquito de cada uno de los libros. El primer libro en formato físico fue El día de mi muerte de Federico Axat. Un libro muy interesante que lo tenía entre mis lecturas pendientes. Es un libro que adquirí el año pasado en la Feria del Libro y que tuve la suerte de poder hacerlo firmar por su autor, que me lo autografió. Federico Axat, un autor del que vengo leyendo casi toda su bibliografía, y realmente nunca defrauda, siempre va un pasito más para los amantes del género del thriller y todo. La verdad que es, siempre nos sorprende con algo nuevo. Bueno, en este caso tenemos este libro que tiene 435 páginas, editado el año pasado, es de Editorial Destino, y bueno, es un libro que es complicado, la trama es complicada, hay que realmente setear el cerebro para poderlo comprender y poderlo seguir paso a paso. En el inicio del libro lo único que vamos a saber es que su protagonista despierta en un hospital sin recordar nada de su pasado. Un pasado que incluye un asesinato que ocurrió hace 2 años, en el cual se sabe que ella mató a su novio y por el cual se encuentra prófuga. Hasta el momento en que fue localizada a orillas de un lago, en un estado casi muerte, fue llevada al hospital, en el que se despierta sin recordar nada. En el escenario del asesinato del novio había aparecido una libreta en la cual estaba el dibujo de un canguro y una fecha anotada que va a coincidir con la fecha en la que ella es hallada casi muerta a orillas del lago. A partir de ahí es una trama donde, como les dije, tenemos que setear nuestro cerebro porque se vuelve complicado seguirla, porque es muy original la forma en que está planteada. Realmente creo que tiene que haber sido muy difícil para Federico armar esta trama, seguirla y llevarla, porque creo que tanto es difícil leerla como debe haber sido escribirla. Pero la verdad es que si uno se pone a leer la conciencia y la va tratando de pensar y de ver, es espectacular y tiene un desenlace muy bueno y es un libro que realmente me gustó y como que realmente me dio algo distinto, algo nuevo dentro del género. Así que muy recomendable El día de mi muerte, que ya me atrapó desde su título, desde su portada y que no me defraudó en absoluto luego de haberlo leído. El siguiente libro en formato físico es Memorias de guerra, ex soldado combatiente de Malvinas. Este libro lo leo en colaboración con Editorial Duncan y está escrito por Leonardo Cirilo Corbalán. Es un libro editado el año pasado de 220 páginas y realmente considero que es un libro que todo argentino debería leer, porque es la historia de la guerra de Malvinas, pero no desde la visión de los libros de historia, de una visión chata, o sea, por ahí aburrida o basada solamente en números, en datos de la historia. Este libro es el relato de la guerra directamente expresada desde los sentimientos, los padecimientos y las vivencias de un ex soldado que con solo 18 años y 3 meses solo de preparación se vio inmerso en el medio de un infierno en las Islas Malvinas en plena guerra. En este relato Leonardo nos va a ir contando todos sus recuerdos, que muchos de ellos se han ido desbloqueando en la medida que pudo ir expresando en palabras todos sus sentimientos. Y nos va a contar desde qué sentido tenía para él estar en esa guerra, cómo se alimentaban, cómo era el día a día, cuáles eran los miedos, el apoyo que tenían de su familia, el contacto que tenían con la familia, la esperanza de poder salir de ahí, que se iba achicando en la medida que el tiempo iba transcurriendo, y también el regreso, cómo fue el regreso luego de que terminó la guerra, cómo fue la reinserción, el olvido, la falta de contención fuera de lo que era el ámbito familiar, los traumas que le generó la guerra y también cómo logró superarlos y poder llegar a escribir este libro que es un recordatorio de todo lo que sucedió y también es un homenaje a todos los que combatieron en las Malvinas, muchos de los cuales no tuvieron la suerte de poder regresar con vida. Aparte, como un anexo, como algo muy interesante, hay todo un extra de fotografías que van ilustrando y acompañando el relato. Así que la verdad es que si quieren conocer la historia de esta guerra realmente por dentro, es un libro que vale la pena leer. Bueno, el siguiente libro es
¿Alcanzará el amor para salvarte? De María Caputo. Este es otro libro que leí en colaboración con Editorial Duncan. Es un libro del año 2024 que tiene 110 páginas y es principalmente de romance. La verdad que bueno, es el primer libro de esta autora que, según cuenta, se largó a escribirlo por recomendación de su psicóloga, que le decía que hiciera algo que le gustara. Y es un libro ideal para el verano, es un libro para leer en la playa, para leer donde uno esté descansando, es un libro corto, que se lee rápido, que si bien es algo predecible, podemos descubrir muchas cosas antes que la protagonista, la verdad que no defrauda, es lindo, es entretenido y es placentero leerlo. En el libro nos vamos a encontrar con Andrea, que es la protagonista, que es bioquímica y que trabaja en lo que le apasiona, que es trabajar en un laboratorio descubriendo medicamentos nuevos para salvar vidas. Por obra del destino, se va a encontrar en el ascensor de su departamento con un ex vecino de su infancia y amigo que compartían colegio en distintos años, pero que se conocían del barrio y que habían tenido una amistad, y con el que hacía 15 años ya que no se veía, y descubre que está viviendo en su mismo edificio. Ese reencuentro va a remover muchos recuerdos del pasado y va a ir generando entre ambos una atracción mutua. Esta atracción va a hacer que empiecen a tener planes juntos, a tener salidas, a planificar viajes. Él es agente de viajes, o sea que organiza viajes por todo el mundo, y esto va a ayudar a que empiecen a organizar viajes al exterior, pero de golpe todo su mundo se va a detener cuando, al regreso de uno de estos viajes, Juan, que es el novio, caiga enfermo y su vida empieza a correr peligro porque no pueden detectar cuál es la bacteria que tiene dentro de su cuerpo y que trajo de su viaje al exterior. Bueno, acá Andrea va a tener que poner todo su conocimiento, toda su sabiduría, toda su pasión para tratar de detectar a tiempo esta bacteria y salvarle la vida a su novio, junto con su padre, que es cardiólogo y es el que lo está atendiendo. ¿Alcanzará el amor para salvarte? Bueno, justamente esa es la pregunta y eso es lo que vamos a tener que dilucidar leyendo todo el libro. Bueno, lo próximo es otra colaboración, en este caso en forma directa con la autora, que ella es una conocida de este canal, porque ya he leído un montón de libros de ella, vengo colaborando con ella hace un montón. Se trata de Leticia Jimena Gómez Rossi, que en este caso me envió 4 libros, 2 que ya había leído en formato digital, porque me los había hecho llegar antes de su edición, para que pudiera leerlos y reseñarlos, y ya lo tienen en videos anteriores, que son Amanda el Mundo Rojo y la caricatura de dicho libro. Ahora me los autografió y me los envió en formato físico. Y aparte me envió sus últimos 2 libros editados, que es Entre Pinos y Eucaliptos y La Isla Hundida. También, ambos dedicados. Bueno, el primer libro, Entre Pinos y Eucaliptos, es una historia fresca que realmente da placer leerla. Está dividida en 2 partes. En la primera parte vamos a leer la historia de su protagonista, Flor, quien en una escapada a la costa, donde se aloja en un camping, va a conocer a Tato. Tato, también igual que ella, está acampando, y este conocimiento, esta charla, va a despertar en ella un montón de sentimientos que estaban dormidos y que harán que al regresar a su casa se replantee toda su rutina, en la cual ella estaba casada y todo, y se va a replantear un poco cómo es su situación. Es una historia en la que hay amor, hay pasión, hay dolor, hay esperanza y que genera alegría al leerla. La segunda parte es un poemario. Es un poemario en el cual, nuevamente, Flor, la protagonista, va a poder expresar todos sus sentimientos a través de poemas relacionados con las distintas estaciones del año que van pasando. Si bien, como ya lo he mencionado en otras oportunidades, los poemas no es lo mío, lo que más me atrae y me entusiasma, debo reconocer que en este caso, como está escrito, está muy bien y es perfecto para el cierre de esta historia. Bueno, y después vamos a tener el otro libro de Leticia, que es La Isla Hundida. La Isla Hundida es una incursión de Leticia en un relato de terror sobrenatural. En este caso es una isla del Tigre, que, según cuentan las historias, se hundió hace unos cuantos años con todos sus habitantes. Y que una vez por año, cuando hay bajante del río, la isla reaparece, pero solo algunos elegidos pueden verla. Si alguna de esas personas que la ve contesta el saludo de alguno de los habitantes que están en la isla y que lo saludan, seguramente será el próximo en desaparecer y en acudir a esa isla. Esa es la leyenda.
Durante la trama iremos viendo desaparecer a varias personas, de las cuales es como que la gente no las recuerda o no quieren ver, no se quieren involucrar. Pero sí algunas tratarán de encontrar a esa gente que desapareció y de ver qué es lo que realmente pasó. Es un relato que estremece, que inquieta y que se lee realmente de un tirón, y es una historia que está muy buena. Con este libro realmente Leticia viene incursionando en casi todos los géneros. Ya la hemos leído en suspenso, en romance, en spicy, en historias de vida, en el homenaje que le hace a su padre, y ahora en esto de terror. Y la verdad que todos los libros están muy buenos y es un placer cada uno de los libros que me llegan de ella para poder leer. Así que, bueno, los invito a que la sigan en sus redes, donde también tiene su tienda virtual que vende sus libros y también ofrece el servicio a otros autores, y tiene también merchandising propio vendiendo en su tienda. Así que bueno, estos fueron todos los libros que leí en formato físico. Ahora les voy a pasar a contar un poco los que leí en formato digital. Bueno, el primer libro que leí en formato digital, y que les voy a dejar acá la tapita, es La mujer de arriba. La mujer de arriba es un nuevo libro de Freida McFadden, la autora de La asistenta y toda la saga que ya he comentado en otras oportunidades. Es un thriller psicológico del año 2024 que tiene 386 páginas. Este es otro libro muy atrapante, como todo lo que vengo leyendo de esta autora, donde estamos todo el tiempo esperando para dónde va a salir el nuevo giro en la historia. La trama gira alrededor de la vida de Victoria, que es una enfermera que parece tener una vida perfecta con todo lo que quiere. Una casa increíble, dinero, un matrimonio perfecto, planes de ser madre, hasta que un accidente doméstico la dejará postrada y con partes del cuerpo paralizadas. Y solamente quedará confinada a su habitación en una silla de ruedas, sin poderse mover de ese lugar. Su marido va a contratar a una persona para que le haga compañía, para que viva ahí en la casa y la pueda atender durante todo el día, ya que él es escritor y muchas horas del día se la pasa escribiendo o yendo a editoriales y eso, y no puede estar todo el tiempo con su mujer. Entonces va a contratar a una ayudanta. A partir de este momento vamos a empezar a conocer la historia de Victoria a través de un diario que va a encontrar esta asistenta, y vamos a ir viendo toda su historia y vamos a irnos dando cuenta que su vida tal vez no era tan perfecta como parecía. La verdad que es un libro que se lee de un tirón y que a partir de la mitad del libro en adelante es imposible parar de leer. Así que se los recomiendo, un nuevo libro de Freida McFadden para entretenerse y pasar un buen rato. El siguiente libro es El secreto de Marcial. Es un libro escrito por Jorge Fernández Díaz. En el año 2025, consta de 256 páginas y obtuvo el premio Nadal del año 2025. Es una novela y memorias porque el autor nos va a entrar en su vida familiar y en la búsqueda de conocer los misterios que rodean la vida de su padre ya fallecido. Vamos a conocer la relación de Jorge con Marcial, que es su padre, una relación bastante compleja, donde a ambos le cuesta comprender al otro y donde la decisión de Jorge de convertirse en escritor agranda aún más la distancia que existe entre ellos. El punto de conexión que tienen ambos es las películas clásicas de Hollywood. Durante toda la infancia de Jorge era el momento de felicidad y reunión, ponerse a ver películas clásicas de Hollywood, y es algo que a él lo marca tanto que en la actualidad muchas situaciones de la vida cotidiana y muchas personas con las que se cruza las va a estar comparando siempre y buscándole su correlación con alguna película, con algún personaje de las películas que veía. Pero bueno, para Jorge su padre siempre fue un verdadero enigma, y junto a su hermano y a su mejor amigo van a tratar de velarlo y de descubrir el secreto al que hace referencia en el título. Es un libro que está muy bien escrito y que conmueve y deja muchos temas para la reflexión. El próximo libro se llama Profano, es un libro de Fernando Castelao que leí en colaboración con Pickbook y Ediciones Fey, libro del año 2018 con 188 páginas y es una novela fantástica. En este caso es un libro con una trama bastante compleja que da para la reflexión. El protagonista es Manuel, un hombre común
casado, con un hijo, vendedor ambulante, es un vendedor de tarjetas con citas y refranes, y cuyo trabajo lo lleva a viajar por el país para visitar a sus clientes. En uno de esos viajes va a ocurrir un hecho dentro del micro, y cuando llegan a una parada van a descender del micro y mientras él está en el baño, el micro se va a poner nuevamente en camino sin esperarlo, y al ingresar a la ruta se va a escuchar una explosión y el micro va a explotar. Él verá todo esto desde el baño, sale totalmente asombrado y convulsionado y va a empezar un deambular sin rumbo, que lo va a llevar a vivir situaciones bastante extrañas. La primera de ellas va a ser encontrarse con una machi en el medio de la nada, la cual le va a dar una misión que es la de localizar el sentido de la vida. A partir de ese momento él va a seguir su camino, transitando en el límite entre los vivos y los muertos, y topándose en medio del camino con montones de personajes históricos de nuestro país, que se le van a ir apareciendo y le van a ir dejando alguna reflexión. A su vez, él va a ir haciendo correlación de las cosas que le pasan con los refranes y los dichos de las tarjetas que él vende. La verdad que es una trama que tiene suspenso, drama, desconcierto, en una búsqueda larga y difícil y con un montón de giros y situaciones que nos mantendrán atrapados y nos harán continuar leyendo en busca de una salida que nos permita recuperar la cordura. La verdad, un libro que, si bien es complejo, termina siendo interesante en su lectura. El siguiente libro se llama Inédito, es de Cristian Perfumo. Es un libro de relatos cortos que tiene 40 páginas, editado en el año 2025, y que tiene la particularidad de que el autor lo hace llegar en forma gratuita y digital a quienes se suscriben a su lista de correo. Es una muy buena forma de poder adentrarse en el mundo de un autor, de conocerlo, de ver su estilo de escritura y así luego uno poder seguir avanzando en su bibliografía. En este caso, el libro consta de 3 historias inéditas del autor, todas ambientadas en la Patagonia Argentina, como la mayoría de su bibliografía. Y bueno, la primera de ellas es El Hotel del Fin del Mundo. Ahí es un relato inquietante, de suspenso, y en él veremos como un accionar totalmente inmoral e ilegal puede llegar a develar un asesinato. Pero ahí les dejo para que se enteren cómo continúa la historia y qué ocurre con ese descubrimiento. El siguiente relato es La inusual tumba de Soledad. Este es un relato fuerte en el cual todo el tiempo estaremos pensando en lo peor del protagonista, sospecharemos totalmente de su accionar, hasta que en un momento dado habrá un giro totalmente inesperado en la historia y vamos a poder ver lo que está ocurriendo desde otra perspectiva. Y por último es El Tesoro de Cavendish, donde vamos a tener un buceador fallecido con grandes dudas sobre las causas de su fallecimiento, dado que hay un informe forense que sus amigos ponen en duda porque los errores que debería haber cometido el buceador para fallecer en la forma que dice el informe no serían comunes en alguien con la experiencia que tenía esta persona. Así que bueno, la verdad que son 3 historias bastante inquietantes y que se leen muy rápido, pero que hacen que uno se enganche totalmente y que den ganas de seguir leyendo más libros de Cristian Perfumo. El próximo libro es Fanlo, de Adolfo Rodríguez. Es un libro cortito de 79 páginas de suspenso y drama del año 2025. Y este también es otro libro que recibí por suscribirme a la lista de correos de este autor. Es un relato corto con la precuela de la historia de Oriol Duarte, que es el personaje de una saga escrita por este autor, y acá vamos a poder conocer la infancia del personaje, los hechos y lo que sintió durante su infancia y que lo marcaron por el resto de su vida y lo transformaron en el brillante inspector de esta saga. La verdad que es un libro fuerte, con situaciones bastante fuertes, pero que dan ganas de luego seguir avanzando y conocer toda la historia de este personaje. También en esto que nos envió en formato digital están los primeros capítulos del primer libro de la saga.
Bueno, y el último libro del mes de enero se llama Entre bambalinas, es de Luis Santamaría, es un escritor español, es un thriller y policial de 371 páginas del año 2021, y en este caso también, este libro es la primera parte de una saga que escribió sobre la protagonista, que es la inspectora Mónica Lago, y lo recibí suscribiéndome a su lista de correo. La verdad que es un método muy interesante, que yo ya en mi Instagram lo estuve explicando. Hay muchos autores que están usando esto de la lista de correo para que la gente se suscriba. Les dan a cambio algún libro en formato digital de regalo. Y luego en esta lista uno recibe constantemente novedades de este autor. Qué libros está escribiendo, en qué se inspiran para escribir los libros, cómo surgen las historias, nos cuentan más sobre los personajes, muchas veces nos avisan cuando hay ofertas, los libros casi todos publican en Amazon y nos dan ofertas, o fechas en las que Amazon ofrece gratis sus libros, así que la verdad que es muy interesante tener estas listas y enterarse un poco de estos libros, de estos autores, sobre todo cuando uno empieza a leerlos y se da cuenta que los libros que están haciendo son realmente buenos. Bueno, Entre bambalinas, como decíamos, es la primera parte de una saga, es una trama atrapante que nos va a mantener constantemente haciendo dudar de las sospechas que vamos teniendo. En la primera parte se describen dos historias que parecen como si fueran dos libros totalmente diferentes, dos cosas totalmente inconexas, pero de a poco va a ir habiendo un giro y nos vamos a encontrar con que realmente las dos historias coinciden y se unen perfectamente y vamos a poder seguir la trama. Es un libro con muchísimo suspenso, es un thriller psicológico con acción, algo de humor y que lo hace realmente muy llevadero. Y si bien es primera parte de una saga, el libro es autoconclusivo, la historia tiene un final, pero nos deja con muchísimas ganas de seguir adentrándonos en la vida de estos personajes que son muy queribles. Así que seguramente más adelante incursionaré en más libros de este autor. Bueno, esto fue todo el mes de enero. Como verán, fueron muchos libros, 11 libros. Y bueno, ya estamos transitando el mes de febrero, también con libros muy interesantes, que en poquito tiempo ya se los voy a estar acercando. Y espero que les haya gustado. Si llegaron hasta acá, que se suscriban al canal. Quiero que sigamos creciendo, que sea una linda comunidad, que me cuenten qué están leyendo, qué tipo de géneros les gusta. Y bueno, pónganle me gusta al video, activen la campanita, así se enteran cuando subimos más cosas. Vamos a tratar de estar un poco más activos, generando un poco más de contenido. Así que muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.